Hola, muy buenas. En este episodio vamos a ver qué es una placa de video y cómo funciona. Empecemos. La placa de video es como un mini PC, porque tiene procesador, memorias y fases de alimentación como si fuera una mother, además del cooler de los disipadores y demás cosas. La diferencia es que la placa de video tiene una sola tarea, renderizar imágenes, o FPS, y tiene hardware especializado para eso. El hardware es todo lo que podemos tocar, y lo que no podemos tocar se denomina software. Los programas como Google o Internet Explorer son softwares porque no los podemos tocar. En cambio el teclado, la pantalla por ejemplo, sí se pueden tocar y son el hardware. Bueno, volviendo, como les decía, la placa de video tiene hardware especializado para eso. El chip gráfico de la placa de video es como si fuera un CPU y se llama GPU. Si no recordás muy bien qué es un CPU, te invito a que vuelvas a ver el primer episodio, porque así vas a entender mucho mejor este. La diferencia entre este procesador gráfico o chip gráfico, como le quieran decir, y un CPU normal es que este GPU tiene muchísimos núcleos con muy poca potencia cada uno. Por ejemplo, un CPU normal tiene 2, 4 o 8 núcleos normalmente. Este chip gráfico tiene miles. Para sacar el máximo potencial a estos núcleos tan chiquitos, obviamente, al igual que en los CPU normal, necesitamos memorias que acompañen tanta potencia. Las memorias de las placas de video son bastante similares a las RAM normales, pero con una diferencia. Son mucho más rápidas y son específicas en las placas de video. No hay en otro lado memorias similares. Como son tan parecidas, obviamente tenemos tipos también. Tenemos GDDR2, GDDR3, GDDR6. La diferencia que tienen estas memorias con las RAM normales es que son específicas de las placas de video y también son bastante más rápidas. La memoria RAM más nueva que tenemos es DDR4. Acá la más utilizada dentro de todo es la GDDR6. Cuando vemos que una memoria tiene el G delante significa que es de una placa de video, porque es el único ámbito en las que se usa. Por lo general las más usadas son GDDR5 y GDDR6. Al igual que las memorias RAM tenemos espacio también, tenemos 2 GB, 4 GB, 8 GB y demás. Pero la diferencia entre las GB de acá y las de RAM normales es que se llaman VRAM. Estas de VRAM también son específicas de las placas de video. De esta memoria va a depender cuánta resolución podemos tener, qué tantos efectos y ese tipo de cosas. Mientras más memoria, más efectos y resoluciones más altas. Bueno, como les decía, de estos tres factores va a depender la potencia de nuestra placa de video, del chip gráfico, las memorias y la cantidad de VRAM. Mientras más potente sea nuestra placa de video, más veces va a poder renderizar imágenes por segundo. Imágenes por segundo son FPS, o sea que si tenemos 60 FPS por segundo, significa que nuestra placa de video es capaz de renderizar 60 imágenes por segundo. Por esta misma razón es un componente muy importante en el gaming, y en general también. Si nosotros tenemos una placa de video muy mala, la cual no es capaz de renderizar muchos FPS, obviamente no va a ser muy potente en nuestra computadora. No importa que tengamos un procesador muy potente o mucha memoria RAM. Bueno, tenemos varios tipos distintos de placas de video. Al igual que los procesadores, va a depender de la arquitectura y las generaciones de cómo esté hecho, digamos. Tenemos dos principales empresas que hacen placas de video. Nvidia, que hace las famosas GTX y ahora las RTX, y AMD, que hace las RX. Para aclarar, AMD hace placas de video y procesadores. En cambio, Intel hace solamente procesadores. Y Nvidia hace solamente placas de video. Bueno, tenemos esta GTX 960 y esta GTX 1060. Esta es de la arquitectura Maxwell, al igual que todas las GTX de la serie 900, como puede ser la 950, 970, 980. Esta es de la arquitectura Pascal, al igual que todas las 1050, 1060, 1070. No se preocupen mucho porque, como dije en el episodio de los procesadores, hay un capítulo específico donde explico todo esto. Si vemos las especificaciones de la GTX 1060, nos damos cuenta que a diferencia de la 960 hay bastante diferencia. Pero lo más importante es la arquitectura. ¿Por qué? Bueno, porque en cada arquitectura el chip gráfico sufre unas modificaciones bastante importantes, o lo cambian literalmente todo. Como dije al principio, es como una mini PC, y de este chip gráfico va a depender literalmente la potencia.
Si tenemos un chip gráfico poco potente y unas memorias muy buenas o partes muy buenas, no van a importar, porque el chip gráfico no va a dar la talla, digamos. Al igual que al revés también pasa. Es muy parecido a una PC normal. Una cosa para aclarar es que las dos, aunque sean distintas generaciones y todo, a diferencia de los procesadores, funcionan todas igual. Podemos usar cualquier placa de video a partir del 2005. ¿Por qué? Bueno, la placa de video se coloca en un slot como si fuera la memoria RAM, que se llama PCI Express. Este PCI Express siempre es el mismo. Lo único que puede cambiar es la versión, digamos. Hay 3.0, 2.0 y 1.0, digamos. Igualmente, una pregunta que me hacen muchísimo es que si por ejemplo nuestra placa de video usa un PCI Express 3.0, ¿es compatible con uno 2.0 o viceversa también? La respuesta es sí. Mientras sea PCI Express por 16, o sea el largo, porque también hay chiquitos, va a funcionar exactamente igual, sea la placa que sea y sea la mother que sea. Lo único que cambia entre versiones del PCI Express es el ancho de banda que tiene. Esto no nos debe preocupar mucho porque literalmente la RTX 3090, o sea la placa de video más potente que existe ahora mismo, ni siquiera es capaz de saturar el PCI Express 3.0. O sea que si le ponemos una 1050 por ejemplo, da lo mismo si es 1.0, 2.0 o 3.0. Bueno, en conclusión, que cualquier placa de video va a funcionar con cualquier PC básicamente. Pero tampoco es tan fácil. Tenemos otra diferencia que es bastante notable entre las placas de video, y es la ensambladora. ¿Qué es la ensambladora? Bueno, como su nombre lo indica, se encarga de ensamblar la placa de video. Hay que entender algo antes. AMD o Nvidia hacen el chip gráfico, solamente el chip gráfico. Las empresas se lo compran y hacen o arman su placa de video como ellos quieran, con la cantidad de ventiladores que quieran, del tamaño que quieran, las partes o memorias que quieran ellos, y así salen distintas placas de video. Por ejemplo, tenemos esta placa de video ASRock y también tenemos esta placa de video Asus, por ejemplo. Esta es la más cara del mercado y esta es la más barata. Literalmente son la misma placa, son la RX 580. Si las ponemos a competir van a rendir casi iguales. Supongamos que habrá 10 FPS como mucho de diferencia. Pero ¿por qué una es tan cara y la otra tan barata? Bueno, hay que entender algo. Como dije, AMD y Nvidia se encargan de vender solamente el chip gráfico. Las compañías, las ensambladoras como Asus o ASRock en este caso, eligen las partes que quieren y de la calidad que quieren. Esto es muy importante. La ensambladora ASRock es bastante pedorra, podríamos decir, es de mala calidad. Al ser la más barata, el disipador no es muy bueno, los ventiladores tampoco, y tiene componentes como los capacitores, resistencias y ese tipo de cosas de bastante mala calidad. Esto no quiere decir que se vaya a quemar, pero en comparación con la Asus, por ejemplo, la Asus tiene componentes muy buenos y tiene disipación muy buena. Pero ¿por qué tiene tanta disipación? Si vemos las especificaciones de las dos, nos vamos a dar cuenta que esta es mucho más rápida que la ASRock. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque las empresas, las ensambladoras, cuando sacan una placa de video, la pueden overclockear o la pueden exigir un poquito más para sacar un poco de rendimiento más. En este caso serían como 10 FPS o 5 FPS. La diferencia es bastante poca, sinceramente, son más que nada números, pero tenemos dos tipos de frecuencias en una placa de video y en los procesadores también, pero no viene al caso. En las placas de video tenemos la velocidad de stock, que es la velocidad que te garantiza la empresa que arma esa placa, por ejemplo 1500, por dar un ejemplo, 1500 MHz. Y después tenemos la frecuencia boost. Esto de boost es un overclock automático que hace la placa de video si tiene ciertas condiciones. Estas condiciones pueden ser temperatura baja, bajos voltajes y que tenga un procesador acorde y demás cosas. Si la placa de video cumple esas cosas solita, se va a aumentar su velocidad y puede aumentarla hasta lo que diga la marca, digamos. Entonces, Asus saca de fábrica más rápida su placa de video. Como viene más rápida, va a consumir más energía y se va a calentar más. También por eso tiene un disipador tan grande. Nos quedan dos cuestiones. Primero, algo que quiero aclarar sí o sí es el tema de la energía. Las placas de video pueden llegar a consumir más
y necesitan conectores extras, digamos, energía extra. Si nosotros tenemos una fuente de poder muy mala, no va a tener conectores suficientes o no va a tener directamente para alimentar una placa de video o muy potente o que consuma mucha energía. Por ejemplo, volviendo atrás, vemos que esta consume 6 pines, digamos, consume 1 de 6 y esta consume 2. ¿Por qué pasa eso? Bueno, como les decía, como viene a más velocidad, tiene más ventiladores, tiene más componentes de mejor calidad, obviamente va a consumir más energía. Esto tiene sus pros y sus contras. Primero va a necesitar una fuente más potente, obviamente, pero no todo es malo. Ese precio que estamos pagando es por más calidad, literalmente. Al tener más componente y de más calidad también, esta placa de video, la Asus, no va a durar un par de años más, o va a tener menos errores que la ASRock, por ejemplo. Como les dije antes, mientras tengamos el PCI Express, podemos ponerle la placa que queramos, a partir del 2005 más o menos, 2003 por ahí. Esto quiere decir que tenemos placas de video viejas. Obviamente las vamos a poder conseguir usadas solamente porque se dejan de fabricar. Cuando sacan una nueva generación, la anterior se deja de fabricar por lo general. Y acá tenemos otro tema. Por ejemplo, tenemos esta GTX 780 Ti, que es de hace más o menos unas 6 generaciones atrás. Y también tenemos esta GTX 1650, por decir algo, ¿no? Esta es de hace 2 generaciones atrás. Esta es de hace 6 y esta de hace 2. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta, la GTX 780 Ti, es de gama muy alta. Era lo mejor que había en ese momento. En cambio esta es la gama baja. Es dentro de todo lo más básico que hay. ¿Cuál es la diferencia? Uno pensaría que como es vieja, esta rendiría mal. En realidad rinden igual, aunque sea muy vieja. Como dije, esta es la gama alta y esta gama baja. Entonces como que se equiparan un poco. Acá tenemos un par de cuestiones. Primero, al ser usada va a estar más barata. Puede ser que tengamos el mismo rendimiento por menos precio. Eso es bueno, pero hay dos cosas malas. La principal es que al ser vieja va a consumir más. Y también va a estar un poco obsoleta, podemos decir. Vamos a dar un ejemplo bastante fácil. Supongamos que tenemos este Dodge del año 75 y tenemos este Subaru del 2005-2010. Obviamente este es más nuevo y este es más viejo, claramente. Pero supongamos que los dos tienen el mismo motor, uno de 6 cilindros, por decir algo. El chip gráfico sería el mismo, sería de 6 cilindros. Pero ¿cuál sería la diferencia? El Dodge, sería puro motor básicamente, como venían antes. Un motor muy potente y que tire para adelante. El Subaru, en cambio, puede ser que tenga un motor más chiquito, pero al tener más tecnología, tracción en las 4 ruedas y demás cosas, en la pista seguramente le gana el Subaru, teniendo un motor mucho más chiquito. ¿Por qué pasa esto? Bueno, obviamente por el tema de la tecnología, todo va avanzando. No es lo mismo un Dodge del año 75 que un Subaru del 2010. Algo parecido pasa en la placa de video. Esta, la GTX 780 Ti, es pura potencia, pero a la otra, al tener más tecnología, le va a terminar ganando. En realidad son iguales, pero en algunos casos le gana la 1650, aunque sea gama baja. Bueno, con esto de los autos podemos sacar dos ejemplos más. El primero, como el Dodge tiene un motor tan potente y tan viejo, obviamente va a consumir muchísimo más combustible que el Subaru que tiene un motor más chico. Bueno, lo mismo pasa con estas placas de video. La otra, al ser puro poder, consume muchísimo, pero muchísimo. Y la otra ni siquiera necesita alimentación extra. De hecho, la 780 Ti consume 250 watts. Y la GTX 1650 consume solamente 75. Miren qué diferencia. Después, la otra, como es de hace 6 generaciones atrás, hay otro problema también. Es que ya se está quedando medio obsoleta. Los juegos nuevos que van saliendo van a estar mal optimizados. En cambio, la otra, como es de hace solamente 2 generaciones, es relativamente nueva. Los juegos van y le quedan todavía bastante tiempo para optimizarlos y todo. ¿Cuántas personas tienen un Dodge del año 75 y cuántas personas tienen un Subaru del 2010? Obviamente, si soy un desarrollador de juegos o programas, voy a optimizarlo para la mayor cantidad de personas, el mayor público, no para el que tiene el Dodge del año 75. Y nada más, no hay mucho más que agregar sobre las placas de video.
Hay algunos datos o temas que lo vamos a ir viendo en los próximos episodios, junto con las fuentes de poder, por ejemplo, las modders, cuando veamos esos episodios. Así que no se preocupen si les quedó algo en el aire. Igualmente, si quieren pueden volver a verlo. En este episodio en específico toco algunos temas como las ensambladoras, que le va a servir más adelante. Es mejor entenderlo bastante bien. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.